Prevención de infección periprotésica, lo que sirve, lo que no funciona y lo que aún desconocemos. Realmente, para prevenir algo, lo más importante es poder determinar la causa. Y lamentablemente nosotros, como país, como sociedad, no tenemos un estudio que nos diga a nosotros el por qué nuestros pacientes se infectan. Sí tenemos montones de infecciones, pero no tenemos la causa exacta de por qué nuestros pacientes se infectan. Entonces creo que lo primero que tendríamos que hacer es eso, estudiar el por qué el paciente se infectó o por qué en la mayoría de nuestros hospitales, cuál es la causa más común de infecciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para evitar una infección periprotésica es optimizar el paciente. Aunque el consenso de infecciones musculoesqueléticas ya tiene definido el protocolo, pero deja abierta a interpretación o a manejo del ortopeda muchas de sus criterios. Entonces, en esta tarde vamos a puntualizar las más importantes a tener en cuenta en ese paciente que vamos a llevar a sala de cirugía, comenzando con las infiltraciones. Si bien es cierto que la mayoría de los pacientes que vamos a llevar a sala de cirugía han sido infiltrados, ya sea por nosotros, por un colega o hasta por ya andan infiltrando todo el que quiere infiltrar, infiltra. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que estos pacientes deben tener un periodo de espera para ser llevados a sala de cirugía de aproximadamente 3 meses. ¿Por qué? Porque 3 meses es el tiempo que nos da a nosotros para descartar que se haya inoculado una bacteria o un microorganismo en esa articulación. Sobre todo en los pacientes a quien se le infiltró con corticosteroides, porque sabemos que los corticosteroides van a producir un efecto de inmunosupresión local que nos puede dar a nosotros entonces la posibilidad de que se inocule un microorganismo oportunista como son los hongos o ciertos virus que no deberían estar por ahí. Otro criterio que tenemos que tener pendientes son los pacientes que se le han realizado artroscopía. Si bien es cierto, sabemos que muchísima cantidad de pacientes que llevamos a sala de cirugía para una artroplastia de rodilla ya le han realizado una artroscopía previa. Se estima que el 10% de los pacientes que se le hace artroscopía de rodilla terminan en una prótesis al primer año y que el 33% al 50% en los próximos 5 a 9 años de haberse realizado la artroscopía. ¿Qué debemos tener pendiente de esto? Esperar un mínimo de 6 meses que el paciente haya sanado, que sus heridas hayan curado. ¿Por qué? Porque tenemos entonces la probabilidad de que quizás no haya cicatrizado el puerto de entrada y a nuestro paciente entonces hagan una fístula a través del puerto de entrada de la artroscopía. También por la inoculación de bacterias que pudo haber habido en el procedimiento quirúrgico. Dicen por ahí muchos estudios que el cemento óseo con antibiótico es una manera de prevenir infecciones periprotésicas, pero también muchos estudios lo que nos dice es que esto lo que hace es crear resistencia en una rodilla que no tiene un patógeno conocido. Que lo recomendable es que si tu paciente tiene en su microorganismo algún patógeno previamente o infecciones previas, con el conocimiento de eso, entonces se mezcle el antibiótico en sala de cirugía con un antibiótico que sí esté dirigido a la condición de tu paciente. En los pacientes con artritis reumatoidea, que también son pacientes que van a terminar en algún momento en prótesis de rodilla, entonces tenemos que tener pendiente suprimir su medicación, valga la redundancia, inmunosupresora. Esto acompañado del reumatólogo para evitar una recidiva o un brote de la enfermedad del paciente, sobre todo los biológicos. Los DMARDs no biológicos no es necesario suspenderlo. Los pacientes con obesidad, los pacientes bariátricos y los pacientes malnutridos son pacientes a tener en cuenta porque aunque no está dentro de la batería de prequirúrgica realizar albúminas o proteínas al paciente, estos son pacientes que están malnutridos y que necesitan, de acuerdo a la historia clínica, que revisemos su albúmina. ¿Por qué? Porque la cicatrización está íntimamente relacionada con los balances de proteínas en el cuerpo, la síntesis de colágeno, y sabiendo también que los pacientes obesos tienden no a realizar una infección periprotésica, sino una infección del sitio quirúrgico por el tema de la grasa.
Sabemos que la vascularidad de la grasa es mínima y entonces esto predispone a la infección del sitio quirúrgico que termina eventualmente entonces en una infección periprotésica. En los pacientes fumadores también hay estudios que demuestran que el 41% de estos pacientes predisponen a infectarse, entonces lo correcto es suspender el cigarro 4 semanas antes y 2 semanas después de su postquirúrgico. Los pacientes con transfusión se han demostrado también que tienen una alta incidencia en realizar infecciones periprotésicas, por eso debemos evitar a mayor posibilidad no transfundir un paciente. La preparación de la piel y la descolonización nasal, como habló la doctora, bastante importante, sobre todo a tener pendiente en pacientes fumadores de tabaco, porque tampoco es como que no sabemos a quién le vamos a realizar la descolonización nasal. No es como que todo paciente haya que ponerle la mupirocina, pero si un paciente te dice a ti que es fumador recurrente, entonces esté pendiente de mandarlo a infectología para revisar este tema. Con la preparación de la piel está más que comprobado que la utilización de la clorexidina la noche antes e incluso impregnar la ropa del paciente con clorexidina ha disminuido 1 año de infecciones periprotésicas. El biofilm. Es muy frecuente que nosotros, quizás por no perder un paciente, por la prisa o por cualquier motivo, entonces llevamos un paciente que haya tenido una fractura y tiene un implante en la rodilla, ya sea de fémur distal, de tibia proximal, retirarlo e inmediatamente colocarle su implante. Lo correcto sería también con estos pacientes retirar el implante, cultivar el biofilm y entonces después aplicar una terapia antibiótica con lo que salió en el cultivo y luego esperar aproximadamente 3 meses para llevar a este paciente a sala de cirugía. Las herramientas que podemos tener en sala de cirugía para ayudarnos a controlar las infecciones son el Pulsavac, que reduce la carga bacteriana, elimina el biofilm y los detritos. El rasurado, bueno, el rasurado debería evitarse, como habló la doctora, pero hay casos en pacientes muy peludos que el pelo te puede intervenir en el sitio quirúrgico. Lo recomendable es hacer el rasurado justo antes del procedimiento con una rasuradora eléctrica y no con navaja, porque la navaja pueden crear heridas que entonces puedan actuar como reservorio para posibles infecciones. El Ioban es una herramienta también que nos puede ayudar a evitar la migración de bacterias, y ya que produce una liberación de yodo durante todo el procedimiento. ¿Qué nos sirve? Bueno, altamente demostrado que los trajes de astronautas para intervenir al paciente ciertamente no han demostrado ninguna eficacia. La luz ultravioleta, lo que está relacionada es con incidencia de cáncer de piel en el personal quirúrgico, y el flujo laminar, y mucho menos en nuestros centros donde todo el mundo circula, entra y sale del quirófano durante todo el procedimiento quirúrgico. Ahora, ¿qué desconocemos? Lo que está ahora en investigación es el microbioma intestinal y la inmunogenética para poder predeterminar qué pacientes van eventualmente a infectarse y poder prevenir entonces esa infección. La microbiota intestinal, bastante importante porque está demostrado que los microorganismos que habitan en el intestino son muy importantes para mantener un sistema inmune correcto. Y actualmente, con la alimentación sobrecargada de alimentos procesados, tenemos entonces un microbioma bastante inestable, lo que predispone a que nuestro sistema inmune se altere y podamos tener infecciones. Y con la inmunogenética, bueno, se está estudiando los genes de cada individuo personalmente para poder establecer qué gen en su cuerpo predispone a una infección o qué gen se ve alterado con los hábitos de este paciente para poder entonces prevenir, individualizar el tratamiento, ya sea profiláctico o el tratamiento ya de la condición del paciente. ¿Cuál es la importancia de prevenir las infecciones periprotésicas? Bueno, es que esto aumenta bastante el costo, la morbilidad y la mortalidad de los pacientes y afecta gravemente su salud.
Entonces, tenemos que tener estrategias de prevención como la profilaxis antibiótica perioperatoria y las técnicas quirúrgicas antes mencionadas. El beneficio de la prevención es que disminuyen las infecciones, tenemos mejores resultados funcionales y menos dolor de cabeza.